todas, bienvenidas a Conecta Contigo. Soy Edith Saban, soy psicóloga, soy coach y terapeuta cognitivo-conductual. Y hoy les quiero hacer una pregunta, y esta pregunta la he estado pensando toda la semana. Y la pregunta es si los hijos pueden ser violentos con los padres. Y cuando hablo de violencia puede ser psicológica, emocional, física. Porque la verdad es que siempre hablamos de cómo los papás tenemos que cuidar a nuestros hijos, cómo para educar no podemos utilizar los golpes, si una nalgada a tiempo, si es o no una buena idea. La verdad es que todos los educadores y los psicólogos constantemente nos cuestionamos si deberíamos o no darle una nalgada a nuestros hijos. A nivel personal, la verdad, yo no creo que los golpes sea la manera de educar. Claro está que a veces como mamás estamos muy cansadas, tuvimos un día muy largo, de pronto le pedimos cosas a nuestros hijos y no hacen caso, están a punto de irse a dormir, tiran las cosas, no quieren recoger, se ponen a llorar, no quieren ponerse la pijama, etc. Creo que todos estos casos los hemos vivido como mamás. Pero aquí hay una pregunta que a mí me preocupa. ¿Qué pasa cuando los hijos son violentos con los papás? Uno diría, pero eso no existe. No existe que un hijo sea violento con una mamá. Y desafortunadamente sí. Cada vez se oye más casos que los hijos son más fuertes que las mamás. Y de pronto el hijo o la hija empujan a la mamá, rasguñan a la mamá o le dan un golpe a la mamá, sea en la cara o en el cuerpo. Y ahí nos tenemos que cuestionar y preguntar qué hacemos, porque de pronto nos damos cuenta que ese hijo no tiene límites, que ese hijo ya no obedece a sus papás, que ese hijo está usando la fuerza física en contra de sus papás, o está usando esa fuerza física para decir, aquí, en esta casa, mando yo. Y pueden haber muchas teorías de por qué un hijo usa la violencia. Hay un libro muy importante que yo aquí se los recomiendo de la autora Marta Alicia que dice Los hijos tiranos. Vale mucho la pena que lean. Tiene muchos libros que se los recomiendo, pero este libro justo habla de cuando los hijos desde que son chiquitos se vuelven tiranos. Cuando los hijos creen que los padres tenemos que obedecer a los hijos en vez de los hijos a nosotros. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando ese hijo tiene 13, 14, 15 años y se vuelve mucho más fuerte que la mamá? Cuando la mamá le llama la atención, el hijo la empuja, le pega o le da un morretón. Y aquí nos cuestionamos y decimos, bueno, ¿qué hacemos? En la comunidad tenemos muchas instituciones y hay una institución muy importante que nos ayuda en la violencia intrafamiliar. Y yo quiero mencionar esto porque creo que es un punto muy importante. Si tu mamá estás teniendo violencia intrafamiliar, ya sea de parte de los padres a los hijos o de los hijos a los padres, creo que es importante buscar un grupo interdisciplinario. Creo que es momento de no solo trabajar con una terapeuta emocional, sino con un neurólogo, con un psiquiatra. Hay que hacer todo un estudio en la familia y entender qué está pasando. Pero las mamás me dicen, pero Adi, si yo sufro violencia por parte de mi hijo, si mi hijo llegó a una edad donde es más fuerte que yo, cuando se enoja me avienta cosas, rompe cosas, me empuja y ya tengo miedo que mi hijo me mande al hospital o una cosa peor, ¿qué hago? Me siento culpable, tengo miedo de ir a pedir ayuda a una institución. ¿Cómo voy a decir? Me da vergüenza decir que mi hijo me pega, que mi hijo es violento conmigo, que mi hijo me amenaza y que yo lo tengo que obedecer. Y yo aquí les digo, mamás, más vale en ese momento pedir ayuda, porque si no, la situación cada vez va a ser peor. Porque a lo mejor hoy en día el hijo te pega a ti o es violento contigo a nivel físico, emocional, pero el día de mañana el hijo se va a casar y va a ser violento con una esposa o con hijos y entonces va a ser demasiado tarde para poder ayudarle al hijo. Porque nosotros nos cuestionamos y decimos, es que el hijo es rebelde. Si yo le digo no me pegues, me dejará de pegar. No necesariamente. Estamos ya hablando que puede ser que el niño ya tiene un tema neurológico o un tema psiquiátrico. Por más que es doloroso darnos cuenta que a lo mejor mi hijo tiene un tema y que tengo que ayudarlo. Es mejor pedir ayuda a este grupo interdisciplinario a decir, no es cierto, mi hijo va a cambiar. Porque el día de mañana, cuando tu hijo esté casado o tenga hijos, va a ser demasiado tarde. Y tú como mamá ya no lo vas a poder ayudar.
No nos ceguemos, no nos tapemos nuestros ojos a esta realidad. Si tú estás viviendo violencia, si tu mamá estás viviendo violencia, no por parte de tu esposo, de parte de tus hijos, es momento de darnos cuenta que es una llamada de atención y que es una bandera roja. Y es momento de pedir ayuda, porque después será demasiado tarde. Si eres una de estas mamás que estás oyendo esta cápsula y estás viviendo esto, por favor, no dudes en escribirme a coach@aditsaban@gmail.com o a mi WhatsApp y con mucho gusto te voy a dar los pasos que debes de hacer para ayudarle a tu hijo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima cápsula.